Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles otra vez. Espero que aprovechen este estudio que quiero compartirles. Es el estudio número 2, capítulo número 2 del libro de Romanos. Vamos a estudiarlo y vamos a captar el mensaje que este libro nos presenta a través del apóstol Pablo. Y pues yo espero que les sea de mucha ayuda y que este estudio pues también lo puedan difundir para que muchas personas puedan conocer sobre la palabra de Dios. Y bueno, es una oportunidad para poder hacerlo, así que no hay excusa para no escuchar la palabra de Dios. Bien, es un estudio bíblico, y el estudio bíblico se llama Conociendo a Cristo. ¿Sí? El capítulo 1 que ya grabé también en la página de la iglesia Jesús el Buen Pastor, ubicada en Treviño 110 de Apodaca. Por cierto, todos aquellos que quieran acercarse van a ser bienvenidos. Claro, después de esta contingencia, ¿verdad? Para que podamos volver a reunirnos. Bajo ese contexto estoy haciendo este video, por eso lo estoy haciendo desde casa. El primer capítulo se llamó Justos ante Dios. Hablamos de la justicia de Dios, cómo somos justos ante Dios. Y hoy vamos a ver el tema Conociendo a Cristo. Y quiero compartirte la siguiente reflexión. Permíteme leerla. Dice, los seres humanos se han alejado de Dios y han perdido el rumbo de regreso a Dios. Cada generación nueva vive bajo los resultados terribles de esa nueva rebelión. El arrepentimiento es el primer paso que inicia el camino de regreso a casa, de regreso a Dios. ¿Qué pasos ha dado usted recientemente para profundizar en su relación con Cristo? Es una pregunta para usted. ¿Qué paso ha dado usted recientemente para profundizar en su relación con Cristo? Por ejemplo, esto que estamos viviendo del coronavirus. ¿Qué pasos ha dado usted para profundizar en su relación con Cristo? Y si usted no conoce de la palabra de Dios y apenas está escuchando en este video, pues también poder recordar, ¿no? ¿Qué pasos he dado yo para estar conociendo a Dios? Pablo era consciente de que su público, el apóstol Pablo, que escribe aquí a los romanos, Pablo era consciente de que su público tenía una manera dividida, ¿sí? Una cosmovisión dividida de ver el mundo. La primera cosmovisión o la primera manera de ver el mundo era el pensamiento judío, y el segundo era el pensamiento gentil. Los judíos, pues, es el pueblo de Dios, y los gentiles eran los habitantes de otros pueblos, de otras tierras. Entonces así se les consideraba, ¿no? Como judíos, pueblo de Dios, y los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces Pablo necesitaba captar de alguna manera la atención a esas dos clases de pensamiento. Entonces en este capítulo número 2 de Romanos, dirige la mentalidad o dirige su enseñanza a esa mentalidad judía que confiaba en tener un lugar especial en el plan de Dios. Pues al considerarse pueblo de Dios, obviamente pues ellos se sentían en un lugar privilegiado delante de Dios. Y también la mentalidad judía, que era pues aquella mentalidad de ser autosuficientes aparentemente, de tener una mentalidad orgullosa, independiente, es decir, no dependemos de un Dios grande, ¿sí? O también tienen ídolos, ¿sí? Entonces, ambas maneras de pensar necesitaban un cambio de perspectiva.
necesitaban ver la condición humana desde la perspectiva de Dios. Y ese es el trabajo que hace el apóstol Pablo al escribir o al argumentar estas palabras en el capítulo 2 del libro de Romanos. Bien, permítanme leerles lo que dice Romanos. Se los voy a leer en dos versiones. En la versión normal de la Biblia, que es la versión 60, Reina Valera 60, y posteriormente se las voy a leer en la versión lenguaje actual, es decir, un lenguaje que se van a dar cuenta es mucho más entendible las palabras, ¿sí? Pero es pertinente que yo se las lea de las dos maneras. Dice la Biblia, capítulo 2 de Romanos, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Sigue diciendo, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Eso es lo que dice la Reina Valera 60. ¿Sí? Ahora les voy a leer lo que dice la versión lenguaje actual. Dice: cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no les va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si ustedes insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento,
En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Ojo con eso. Dios no tiene favoritos. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente le escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan la ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conocen, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan algo ya saben si es bueno o es malo. La buena noticia que yo anuncio es que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. ¿Qué te parece? ¿Verdad que esta versión lenguaje actual pues nos deja con muchísima claridad lo que en la otra versión quizás hay muchas cosas que no entendemos, las palabras, unas palabras ambiguas que no entendemos, pero aquí yo creo que está muy entendido, yo creo que lo pudiste captar. Bueno, y lo que no pudiste captar, pues para eso estoy yo, ¿verdad? Con mucha humildad para poderte participar de algunas cosas para irlas comprendiendo mejor. Bueno, ¿cómo se llama el tema de esta hora? ¿Recuerdas? Conociendo a Cristo. Vamos a trabajar algunas preguntas. Y la pregunta número 1 es, ¿qué razón dio el apóstol Pablo para aconsejar a los romanos que evitaran juzgar a los demás? Si recuerdas que comienza diciendo el primer versículo de Romanos capítulo 2, cuando alguno de ustedes juzga, dice, a otros, ¿sí? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo aconseja a los romanos, a los creyentes, ¿sí?, que evitaran juzgar? Pues precisamente porque al juzgar a otros, ellos están juzgando a sí mismos, ¿sí? Y preguntarás, ¿pero por qué? Tal vez si yo juzgo a alguien que está haciendo algo y yo no estoy haciendo eso que él hace, entonces yo tengo derecho de juzgar. Bueno, no se trata de que tú estés practicando lo mismo que la otra persona, sino el hecho de que tú también cometes pecados. Y si tú cometes pecados, no tienes, ¿verdad?, por qué enfatizar el pecado de otros cuando tú reconoces que tú también haces mal delante de Dios. Ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto. Pablo por eso aconseja a que no anden juzgando a los demás, dice, porque ustedes no se crean que son ya ángeles celestiales que no tienen pecado, sino que también fallan delante de Dios, ¿sí? Y entonces eso es pues sumamente importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, vamos a ir avanzando en nuestro conocimiento de la vida cristiana. Ahora bien, bueno, ya respondimos la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué Pablo aconseja que los romanos no juzguen? ¿Sí? Porque ellos también cometen pecados delante de Dios y no deben de creerse con esa capacidad de andar juzgando siempre a todas las personas. Número 2, ¿por qué la gente tiende
a dar por sentado la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, no, si yo cometo alguna falta, bueno, Dios es bondad, Dios es bueno y me va a perdonar, me va a pasar por alto esta situación. Bueno, eso también lo está mencionando el apóstol Pablo aquí en su escrito. Dice, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. ¿Sí? O sea, aunque Dios tenga paciencia, ¿sí? Dice, aunque Dios muestre su benignidad, su paciencia para con las personas, Dios es bueno, tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, dice Pablo. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. ¿Por qué la gente da por sentado la bondad de Dios? Porque piensan que todo lo que hagan en la vida, Dios lo va a pasar por alto. O a lo mejor Dios no se da cuenta. Dios no lo tiene en mucha importancia. Tiene poca importancia. Dios es bueno. La palabra de Dios nos está diciendo, aunque Dios es muy bueno, Dios no va a soportar eso. ¿Sí? No piensen, dice la Escritura, no vayan a pensar que no tiene importancia. Entonces, si estamos caminando de alguna manera inadecuada, tenemos que arrepentirnos. Cristiano o no cristiano, hay que arrepentirse. No porque yo ya sea cristiano, lea la Biblia, quiere decir que ya no cometo pecado. Y entonces no tengo por qué arrepentirme si Dios me va a perdonar. No, yo tengo que arrepentirme porque esa es una conciencia que está siendo motivada por el Espíritu Santo de Dios a reconocer que he cometido una falta, que he cometido un pecado. Número 3. Según este pasaje de Romanos, ¿qué pautas usará Dios para recompensar o castigar a la gente? Quizás esa palabra castigo te suena un poco difícil, ¿verdad? Por lo que estoy diciendo. Dios es amor, sí, pero Dios es justicia. Dios es justo. Y su justicia también la aplica en la disciplina, ¿sí? En el castigo. Quizás te suena un poco difícil, pero bueno, a medida que uno va comprendiendo y va estudiando la Biblia, va uno conociendo también a ese Dios de justicia, a ese Dios de disciplina. ¿Sí? No solamente el Dios de amor, sino el Dios que disciplina a sus hijos, como el Padre normal que tenemos aquí en la tierra, que nos disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las pautas que va a usar Dios para disciplinar? Bueno, aquí en la Biblia, en la versión 60, nos dice lo siguiente, en el versículo número 5, dice, por la dureza del corazón que no se arrepiente, atesoran para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará Dios a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿cuáles son las pautas que Dios usará para recompensar a la gente? Bueno, de acuerdo a sus obras. Y cuando hablo de las obras, no estoy diciendo que el hombre se va a salvar por sus obras, sino me estoy refiriendo a la forma en cómo recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Cuando recibimos el mensaje de la palabra de Dios y escuchamos lo bueno que debemos hacer, que Dios está trabajando en nosotros para hacer el bien,
y lo llevamos a cabo, entonces esa es una obra buena. No para ser salvo, porque ya la salvación la tenemos en el momento en que Jesucristo lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Que por Él que murió en la cruz, por Él que resucitó, yo soy salvo. Entonces todo lo bueno que yo haga de ahora en adelante, teniendo esa fe en Él, va a ser motivada por el mismo Jesucristo en mi corazón. Y entonces yo voy a siempre aspirar a querer hacer las cosas buenas, aunque también en mi vida hay una naturaleza pecaminosa que quiere que yo haga lo malo. Si yo me dejo llevar por eso malo, entonces ¿qué sucede? Voy a tener una consecuencia. Voy a sentir tristeza, voy a sentir pesar, remordimiento por lo que he hecho. Pero hay personas que no creen en Cristo. Y entonces esas personas pues viven la vida como si no hubiese un Dios, como si no va a haber un juicio al final de cuentas cuando ellos mueran a este mundo. Y entonces siguen viviendo y atesorando ira de Dios para el día de la ira. Desobediencia, desobediencia, desobediencia. ¿Y cuál va a ser su consecuencia? Pues la ira de Dios. Aquí en la tierra es donde está la oportunidad para el perdón de Dios. Ya que uno muere ya no hay oportunidad. Dice la Biblia, ya los muertos ya nada saben. Entonces aquí está la oportunidad de ser salvos cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios para que nos arrepintamos. Entonces, Dios, ¿cuál va a ser la pauta para recompensar a la gente? Bueno, ¿cuál fue su respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál fue su respuesta a los mandatos de Dios en su palabra? ¿Los recibimos o no los recibimos? ¿Los aceptamos y los pusimos por obra o solamente los escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero no los pusimos en práctica? Y eso es un peligro muy grande, porque el relato bíblico nos está diciendo que Dios va a amar tanto a los judíos como a los que no son judíos si obedecieron a la ley de Dios. Pero si no obedecieron a la ley de Dios, a los judíos y a los no judíos también los va a castigar. Principalmente a los judíos porque ellos tenían la ley de Dios, la conocían. Es como en este tiempo los cristianos tienen la Biblia y si la tienen, ellos son los que tienen aún más responsabilidad de tener una vida delante de Dios adecuada, en temor, en humildad, porque ellos tienen la palabra de Dios, la estamos leyendo. Y debe estar aplicándose la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestras palabras, a nuestras acciones. Si nosotros, teniendo la Biblia, no damos evidencia de que la Biblia está haciendo un cambio en nuestro corazón, entonces el Señor nos va a disciplinar por eso. Imagínense entonces cuánto más el que no tiene la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay gente que no son judíos, que son gentiles. Y Dios los va a juzgar aunque no hayan conocido la ley. ¿Por qué? Porque para la persona que no conoce la palabra de Dios, se le ha dado una conciencia. Ojo con esto. Usted que no conoce la palabra de Dios, usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo lo sabe? Porque hay una conciencia. Y esa conciencia Dios la ha puesto. Entonces usted sabe cuando usted se está robando algo. Usted sabe cuando ha dicho una mentira. Usted sabe cuando no dio el cambio correcto a alguien ahí en su negocio. Usted sabe cuando se agarró algo que no era de usted. Entonces su conciencia lo acusa o su conciencia lo justifica. Entonces, aunque usted no conozca la palabra de Dios, esa es una forma en la que Dios también aplica juicio a los que no la conocen. Entonces ellos van a ser juzgados, ellos cuando estén delante de Dios, allá, delante de Dios cuando mueran en esta vida y abran sus ojos a la otra vida. Ellos van a decir, pero ¿por qué si a mí nunca me hablaron de la palabra de Dios? Yo nunca leí la Biblia, nunca tuve la oportunidad de comprarme una Biblia, nunca me regalaron una Biblia.
Dios no va a juzgarlos y le va a decir, bueno, pues está bien, te perdono porque es cierto, nadie te habló de la Biblia. No, Dios los va a juzgar conforme a su conciencia. Y el juicio va a ir dirigido a la conciencia. ¿Sí? Entonces no escapas. Así como los cristianos no escapan porque tienen la Biblia para que se estén dirigiendo correctamente, los que no tienen la palabra de Dios y no la han escuchado, tienen a la conciencia y van a ser juzgados también con esa conciencia. Así que, pues, esto es una gran revelación importante para todo aquel que no se acerca a escuchar la palabra de Dios, o sea, no están exentos, ¿sí? Por eso la pregunta número 4 es, si escuchar la ley no justifica a la gente con Dios, entonces ¿qué lo hace? ¿Sí? Y la Biblia dice claramente que es la obediencia. ¿Sí? El judío y el gentil que obedezcan serán justificados, dice. Y el que no obedece, pues no. Ahora, repito, no estamos hablando de la salvación por las obras. ¿Sí? Estamos hablando de que si hay un conocimiento de la palabra de Dios, entonces ese conocimiento transforma. Y toda acción correcta delante de Dios es porque Dios ya le está motivando en ti. Entonces, toda obra buena es porque Jesucristo está trabajando en ti. Y aquel que no conoce a Dios, ¿cómo es que hace cosas buenas? Precisamente por eso, por una evidencia que Dios permite que hayan acciones buenas también en la vida de la gente que no es cristiana, ¿no? Vemos gente que no asiste a una iglesia, pero que le gusta dar, no sé, a los pobres, les gusta ayudar a familias vulnerables, les gusta apoyar económicamente con una casa a alguien que no tiene. O sea, son obras de bondad que Dios les permite hacer, ¿sí? Les permite hacer. Pero esas obras de bondad no los van a hacer que Dios los perdone y les dé el cielo, ¿sí? Dios va a tener una forma de recompensar de una manera muy especial a esas personas. Pero en cuestión de vida eterna, no hay obra en este mundo que podamos hacer para que Dios me dé el cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas más extraordinarias de la vida no tienen algo que pueda servir para que paguemos por eso. O sea, son invaluables. Entonces la salvación es invaluable. Solamente uno pudo pagar la salvación y ese fue Cristo Jesús. Fue el único que pudo pagarla. Entonces yo no puedo pagarla. Yo no puedo pagar mi vida en el cielo para toda la vida, para toda la eternidad. Solo Jesucristo pudo hacerlo. Entonces no es por obras la salvación. Está hablando aquí que Dios se va a agradar de las personas cuando obedecen la ley. ¿Sí? Si lo obedecen, Dios se agrada de ello. Y si no lo obedecen, pues Dios recompensará también a todos aquellos que no lo hagan. Pero es importante hacer esa distinción. Bien, entonces creo que tenemos claro cómo se puede diferenciar, ¿no? El que hace el bien y el que hace el mal. ¿Sí? El que busca hacer lo correcto. ¿Sí? El que, de acuerdo a su conciencia, sabe lo que es correcto, ¿sí? Y que realmente lo es, como por ejemplo no robarle a nadie y él no lo hace, y si tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, pues eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno, aunque en ese momento no esté conociendo la palabra de Dios, pero está haciendo lo correcto. Ahora, no es suficiente. Tú tienes que tener una relación personal con Jesucristo para ahora sí, ¿verdad? Tener con más claridad las cosas buenas que Dios puede hacer a través de ti, usándote a ti y sobre todo teniendo una relación con Él, ¿sí? No, esto no es para que digan, bueno, entonces no necesito ir a la iglesia, sabiendo hacer las cosas bien, lo que es correcto ya con eso tengo para vivir, sí, pero en cuestiones de salvación,
tú tienes que tener una relación personal con Jesucristo. Eso es lo que la Biblia pide que tengamos. Todo aquel que confiese a Jesucristo como su Salvador, ese será salvo. Pero si tú no quieres nada con Cristo y solamente dices, no, yo haciendo las cosas bien, ya la hice, estás en un problema, ¿sí? Déjeme relatarle lo siguiente. ¿Se ha preguntado alguna vez qué clase de hombre era Judas? ¿Cuál era la apariencia, cómo actuaba, quiénes eran los amigos de Judas? Quizá no sabemos muchas cosas de Judas, pero algo que sí sabemos con seguridad es que él no tenía una relación con el Maestro, es decir, con Jesús. Así se le denominaba a Jesús, el Maestro. Había visto a Jesús, pero no le conocía realmente, por eso lo entregó para que lo crucificaran. Había escuchado muchas veces de Jesús, sus enseñanzas, pero no había entendido realmente sus enseñanzas. Tenía, vamos a decirlo así, tenía una religión de vida, pero no tenía una relación con Dios. Entonces yo creo que aquí aclara muchas cosas también de las que estoy diciendo, ¿sí? Entonces no basta solamente con decir, es que yo tengo familia en tal religión y ya automáticamente yo también estoy en buenas relaciones con Dios. No basta. Entonces, así como el cristiano en este tiempo, no es que yo tengo la Biblia, yo llego a la iglesia, sí, pero si la Biblia no se está aplicando a tu corazón y sigues siendo despiadado en tu familia, sigues siendo desleal, sigues siendo mentiroso, eh, sigues practicando esas cosas, entonces, pues ahí es donde se aplica, ¿no? Eso no sirve de nada. Era como lo que decía Pablo, como aquellos judíos que solamente se contentaban con decir nosotros somos el pueblo de Dios y ya con eso ya la libramos, ¿sí? Entonces no, es un pensamiento esclavizante, es un pensamiento que Satanás aprovecha para mantener a los seres humanos lejos de una relación con Dios. Entonces, cuando Satanás, vamos a verlo de esta manera, cuando Satanás se abrió paso alrededor de la mesa, cuando Jesús estaba compartiendo su última cena con los discípulos, imaginemos a Satanás abriéndose paso allí con los discípulos, ahí estaba Judas. Satanás necesitaba a una persona, a un hombre que traicionara al Señor Jesús. Él necesitaba un hombre que conociera a Jesús, pero que al mismo tiempo no amara a Jesús realmente. Necesitaba un hombre que conociera las buenas acciones, pero que no practicara las buenas acciones. Y ese era Judas. Entonces Judas traicionó a Jesús, ¿sí? Hoy en día, muchos que trabajan en una empresa, ¿cuántos conocen al jefe de la empresa? A lo mejor conozcan al gerente, pero al jefe, al dueño, no todos lo logran conocer. Ese puede ser un buen ejemplo, ¿no? Lo que pasa con Judas. Judas muy cerca de Jesús, pero no lo llegó a amar como otros discípulos lo amaron. Nosotros aprendemos en esta lección de el traicionero de Judas, cómo es que Satanás puede usar sus herramientas, ¿no? Porque Judas era uno de los 12 discípulos. Esto nos lleva a pensar que Satanás no solamente trabaja fuera de la iglesia hoy en día, sino que quiere trabajar dentro de las personas que están en la iglesia. Una iglesia no va a perecer o se va a cerrar, va a dejar de reunirse la iglesia porque los artistas de Hollywood se porten mal o cometan pecado o haya corrupción en el gobierno y por eso la iglesia va a morir. No.
La iglesia va a tener una lucha, pero con las mismas personas que conforman la iglesia. Es decir, cuando las personas solamente están oyendo, pero no están viviendo la palabra de Dios. Y entonces eso sí se convierte en un problema, y ahí es donde tenemos que pedirle perdón a Dios. Que sepamos muchas cosas de Dios, pero que haya ocasiones que se nos olvida y cometemos pecados como si no hubiésemos conocido que Dios detesta el pecado. Y claro, si somos hijos de Dios, vamos a sentir dolor por eso. Inmediatamente después de haber cometido pecado, nos vamos a sentir mal, porque el Espíritu de Dios no va a permitir que pequemos a gusto. Entonces, eso es una prueba, ¿no?, de cómo la iglesia sufre cuando las personas que conforman la iglesia no quieren vivir lo que dice la palabra de Dios, solamente quieren oír. Entonces, Judas es un ejemplo de esto, ¿no? Judas era un religioso, pero su corazón no estaba siendo transformado realmente. Ahora, para ir terminando ya, vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué similitudes podemos ver entonces entre Judas y la gente judía a la que Pablo le escribió esa carta en los Romanos? ¿Cuál es la similitud? Pues ya lo podemos responder, ¿verdad? Creo que con claridad. Judas solamente se contentó con estar cerca de Jesús. Los judíos se contentaban solamente con ser el pueblo de Dios, pero no vivían una devoción realmente por Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la similitud. Solamente de lejitos. No vivían una vida realmente consagrada a Dios. Siguiente pregunta. ¿De qué maneras sutiles trata Satanás de alejarnos de una relación con el Señor Jesucristo? Bueno, pues yo creo que hay muchas que podrías mencionar. Hay muchas debilidades que vamos a tener en las que Satanás quiere aprovecharse para que no tengamos una comunión con Dios. Ahora que no nos estamos reuniendo en el templo, va a ser muy fácil para algunos no leer la Biblia, no orar o no escuchar estos mensajes en video. Es más fácil ver la televisión, ver una película, hacer otra cosa que buscar el alimento espiritual. Y Satanás se va a aprovechar de eso. Entonces, hoy más que nunca vas a darte cuenta si eres o no eres un hijo de Dios. ¿Sí? Porque no importa que el templo esté cerrado. Tú puedes seguir leyendo la Biblia y orando. Y te sigues alimentando de la palabra de Dios. Y tu corazón va a seguir ardiendo hasta que un día se vuelva a abrir el templo, termine esta cuarentena y podamos volver a reunirnos. Y esperemos que más gente pueda tener esa hambre por Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué es la hipocresía y por qué es dañina? ¿Será que Pablo se había dado cuenta que había vida de hipocresía? Bueno, la hipocresía es como un doble cara. ¿Sí? La hipocresía era algo que usaban los actores en el circo romano, en donde se ponían unas máscaras, ¿sí? E interpretaban un personaje. Entonces de ahí viene como la hipocresía, dar a conocer algo que realmente no eres. Entonces la hipocresía es dañina, es muy dañina en la vida de la iglesia. Aquel que dice, yo tengo Biblia en mi casa, sí, pero no la practico. Entonces eso es como una hipocresía. ¿Sí? O decir, no, es que yo no llego a la iglesia porque allá la gente es muy hipócrita, yo mejor vivo acá, lejos de llegar a una iglesia, vivo mejor que en la iglesia,
pero realmente tiene actos pecaminosos. Eso también es hipocresía. Entonces la hipocresía es dañina, ¿sí? Y Jesús enseña también que la hipocresía no es la mejor manera de vivir. Bien, yo les agradezco mucho que hayan llegado al final de este video. Ya terminamos el capítulo número 2. Solo déjenme leerles lo siguiente. Un área de incesante tentación que podemos esperar en contra o en nuestra vida es la tendencia a autojustificarnos, ¿sí? Tengamos cuidado con eso de decir es que bueno, yo soy así por esto, por lo otro. Cuidado con la autojustificación, ¿sí? También el querer hacer juicios ante otros y no ver hacia mí, porque es un mal querer creernos mejores que los demás, superiores que los demás, mejores espiritualmente que los demás. Eso tampoco es bueno delante de Dios. Decir es que yo si soy cristiano, tú no eres cristiano, yo soy mejor que tú. No tenemos por qué decir eso, ¿sí? Dios es el que va a juzgar nuestros corazones. Y nosotros no tenemos por qué creernos más que los demás, ¿sí? La Biblia señala constantemente los peligros y el pecado de estar comparándonos con otros, ¿sí? Y creer a unas personas más santas que otras. Eso es lo que hacía el judío anteriormente. Soy pueblo de Dios, ustedes son unos gentiles, ustedes no son pueblo de Dios. Entonces, cuidado con eso, vivamos en humildad, vivamos con gozo, porque Dios nos llamó y nos hizo sus hijos y le creemos, confiamos en su palabra. Pero no nos llenemos de orgullo, de menospreciar a otros, porque la gracia de Dios puede llegar a ese que en algún momento despreciamos y no nos damos cuenta que a lo mejor ese va a tomar la vida cristiana más en serio que a lo mejor que yo. Entonces, pidámosle al Señor que tengamos un corazón sencillo, humilde, conocer más a Cristo, ¿sí? Y saber que no es por obras, sino es por la obra de Cristo que nosotros somos considerados personas obedientes, por la obediencia que Cristo provoca en mi corazón para que yo haga cosas agradables delante de Dios. Así que, bueno, que el Señor te bendiga y este video que sea de mucha bendición para tu vida y que hayas conocido un poquito más de la Escritura si tú no has tenido la oportunidad de conocerla. Bueno, me despido de ustedes y hasta luego.